Lucas capítulo 15. Vamos a leer los versículos más bien 17 al 19. Continuamos con nuestro estudio bíblico de la parábola del hijo pródigo. Y dice la palabra de Dios: y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Padre, te bendigo la mañana de hoy, que está este grupo de personas. Algunos no vinieron por compromisos insalvables, Señor. Otros por compromisos que podían salvar, Padre. Pero aparte de ellos están este grupo de personas que abrió el tiempo, abrió el camino, puso la disposición para llegar a este lugar, aún un domingo como este de diciembre. Señor, y yo te pido por eso que tú les bendigas y tengas en cuenta, Señor, su buena disposición y su buen corazón, Padre, para estar aquí. Bendícele, Señor, a través de la palabra, que reciban alimento y que sean ministrados en su corazón, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, querido hermano. Y gracias a todos por su buena disposición. Vamos a seguir con el estudio bíblico de la parábola del hijo pródigo. ¿Ven? Quiero preguntarle esta mañana: ¿cómo le ha ido en diciembre hasta ahora? ¿Bien? Portándose como una hija y un hijo de Dios. ¿Sí? En la pregunta, ¿no? Porque tentaciones yo creo que ya tuvo, ¿no? Vea, allá llorando, que porque no sé qué. ¿Será? Espero que cuando vino la tentación se acordó de lo que dijimos del pecado en la primera reunión. Pecar es alejarse de Dios, pecar es autodestruirse, pecar es despilfarrar, botar, pecar es consumirse. Y espero también que se haya acordado de lo que dijimos el domingo hace 8 días. Porque ese pobre hombre, tratando de buscar la libertad, entonces terminó como, querido, terminó arruinado, esclavo y solo. Y esa es la paga del pecado, que es muerte. Así paga. Pero en estos textos bíblicos se empieza a abrir la puerta de la esperanza, la luz de la esperanza, porque gloria a Dios, esa condición de ese muchacho no era definitiva. Había algo mejor para él. Y hoy vamos a hablar de lo que abrió esa puerta, de lo que él tuvo que hacer para obtener eso nuevo, eso mejor que Dios tenía para su vida. ¿Okay? La llave, haga así, la llave, prenda eso, la llave que abre la puerta. Y vamos a encontrarnos que él despertó, que él confesó y que él se levantó. ¿Qué fue lo que hizo él? Despertó, confesó y se levantó. Dígalo conmigo. Se despertó, confesó y se levantó.
En el verso 17, nada más comenzando allí, dice, y volviendo en sí. Esa frase es muy importante. En griego señala el hecho de que él estaba viviendo fuera de la realidad, de que él estaba viviendo una locura de la cual no se daba cuenta. Y ahí, en la posilga, oliendo a cochino, a marrano, descalzo, sucio y hambriento, regresa a su realidad, cesa la locura y empieza a tomar conciencia, a abrir los ojos de lo que estaba haciendo. Quiero señalar que eso tuvo un componente humano. Hay una frase cristiana que dice que si uno busca a Dios es porque Dios ya lo está buscando a uno. Si uno busca a Dios es porque Dios lo está buscando a uno. Y esto que está sucediendo no es nada más ni nada menos que Dios buscando a ese muchacho, despertándolo a través de su gracia para que ese muchacho cambiara su realidad. ¿Y qué usó Dios para despertarlo? La posilga, la marranera, allá donde estaba él. ¿Se fijan? Que es lo que Dios usa muchas veces en su gracia para que nosotros salgamos de nuestra locura, entremos en la realidad, dejemos de vivir fantasías. Es la traición la que nos abre los ojos, la que nos hace volver en sí, la traición que Dios permite. Es un divorcio, es una separación, es escasez, es hambre. Lo que Dios usa muchas veces en su gracia para que nosotros abramos los ojos, volvamos en sí, entremos a la realidad. Así funciona. Dios obrando, Dios usa las circunstancias. Ninguno de los que estamos acá, o muy pocos diría yo, dijimos un día vamos a buscar a Dios porque todo estaba bien en nuestra vida. Nosotros, la mayoría de nosotros, también estuvimos en la cochera, oliendo a marrano, descalzos, hambrientos, con el corazón insatisfecho. Y eso es lo que nos hace volver en sí, entrar a la realidad nuevamente. ¿Comprenden? Hay en el Antiguo Testamento una historia similar a esta. La diferencia es que esta es de alguien que se desprende totalmente del Padre, que se va totalmente a un país lejano. Pero esta otra es de alguien que no se va del Padre, del abrazo del Padre, pero sí le falla gravemente al Padre. Y es David. Y usted conoce la historia. Porque es que hay esos dos hijos pródigos, los que se van. Y otros que estando en la casa del Padre le ofenden. Como David. Y entonces David, por ahí un día ocioso, que no es bueno andar ocioso, los generales en la guerra, y él se fue a dar el paseo por la terraza de la casa de él, y cuando allá ve una mujer desnuda, dice, uy, ¿quién pidió pollo? ¿Y esa quién es? No, esa es Bexabe, la esposa del general. Uy, ¿cómo va a ser? No, sea esposa del general, sea la que sea, papá. Y la mandó traer, se acostó con ella. Y usted conoce la historia, ¿verdad? David, en ese lapso de su vida, en la casa del Padre, pero en ese lapso de su vida, adulteró, mató, asesinó, mintió.
David. ¿Y qué es lo que le hace volver en sí? Que en la gracia de Dios, Dios lo lleva a la posilga, Dios lo lleva al marranero. ¿Y cuál fue el marranero en la vida de David? Que el hijo del que quedó encinta Betsabé, de ese pecado que él había cometido, murió. Dios se lo quitó. Y por más que David ayunó, oró, se humilló, dijo, nada, el niño muere. Y el niño murió. ¿Qué fue lo que hizo a David entrar en razón? Natán, el profeta, que delante de todo el mundo le dice, has pecado, has hecho mal. Y él abre los ojos. Él abre los ojos. Es lo que Dios usa. En su gracia, Él trae tanto al que se ha ido al país lejano y lo trae llevándolo a la posilga, como el que dentro de la casa del Padre le ofende. En su gracia, Él los lleva a las posilgas. Miren lo que dice Juan capítulo 16, verso 8 en sus Biblias. Juan 16, 8. A ver, búsquelo, yo lo espero, búsquelo, yo lo espero. Juan 16, 8. Juan capítulo 16, verso 8. ¿Listos? Y cuando el Espíritu Santo venga, dice allí, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué nos habla ese texto bíblico? De la gracia de Dios sobre la persona, convenciéndola. Estás haciendo mal, estás haciendo mal, no deberías hacer eso, no deberías vivir de esa manera. En la gracia de Dios. Hechos 16, 14 también, cuando dice el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, hablándonos de Lidia, la vendedora de púrpura, que mientras Pablo predicaba, el Espíritu Santo en su gracia le abría el corazón para que ella entendiera el mensaje, entendiera, recibiera la palabra que necesitaba escuchar. Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar? Que por la gracia de Dios, este joven despierta, este joven abre los ojos, este joven entiende, este joven toma conciencia de lo que está haciendo, de la manera como está viviendo. Ese es el primer paso de esa llave. Hay que despertar, hay que abrir los ojos, hay que entender. Pero no solo eso, sino que como fruto de entender, de comprender, el hombre confiesa y empieza a pensar, hace toda la trama. Dice, me levantaré, me iré hasta donde mi padre. Todo esto se lo está imaginando. Y cuando esté frente a mi padre, ¿qué dice? Verso 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando usted entra en razón, cuando usted comprende lo del pecado, lo de alejarse, inmediatamente usted va a querer confesar. Confesó. Y hay varias cosas que señalar aquí. Lo primero es que él dice, he pecado. Pecar quiere decir errar el blanco. En el verso 12, él tiene un objetivo. Y en este verso reconoce que se equivocó, que no tenía que haber hecho eso. Dice, he pecado. Así le voy a decir a mi papá, he pecado contra Dios. Y he pecado también contra ti. Porque la ofensa era grave. La ofensa era grave por lo menos por tres cosas. Lo primero, el hombre al pedirle la herencia a su padre en las costumbres orientales, lo que le estaba diciendo al papá era, para mí fuera mejor que te murieras. Para mí fuera mejor que estuvieras muerto. ¿Amén?
No solo por eso, sino porque dilapidó el dinero de su papá. Eso era una grave ofensa. Dilapidó el dinero. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuántos días? Ganándose, acumulando ese dinero para que después este muchacho fuera y se lo gastara en nada. Vamos, ¿está conmigo, hermano querido? La ofensa también era grave en ese caso, porque regresar al padre implicaba una vergüenza. Porque no solo el papá, seguramente eso ya lo sabía todo el pueblo. Y por eso él dice: he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, he fallado, me he equivocado. Y pequé contra Dios y pequé contra ti. Eso le voy a decir a mi papá. Ahora, uno comprende aquí, usted lo analice también, que esa confesión no tuvo ningún tipo de excusa ni justificación. Sencillamente él piensa y dice: no voy a ir donde mi padre a decirle: he pecado contra el cielo y contra ti porque tú me diste la plata. No debiste haberme dado la plata. Si no me hubieras dado la plata, yo no hubiera hecho nada de esto. He pecado contra el cielo y contra ti, pero es que mira dónde nací. Fueron mis amigos. Ellos fueron los que me llevaron a todo eso. He pecado contra el cielo y contra ti, pero es que fui débil. Contundente y a rajatabla, él solo dice: le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Es mi culpa lo que hice. Nadie es responsable. Nadie es responsable. Yo fallé. Yo me equivoqué. Yo. Y esa es una prueba de un verdadero arrepentimiento. ¿Sabe qué? Cuando la gente de verdad está arrepentida, le echa la culpa a todo el mundo de lo que hizo y saca excusas raras. Cuando uno está arrepentido, uno no mira a los lados, uno se mira a sí mismo y uno dice: fui yo, fue mi culpa, fue mi decisión. Punto. No es más. De resto, usted, hermano, cuando ve que viene, que está arrepentido, que está arrepentida, o que va a venir ante Dios con cuentos raros de que sí, pero es que tal, sí, pero no. La confesión verdadera es: pequé, punto. Fallé, punto. No es culpa de nadie, no es culpa de Dios, no es culpa de Petro, no es culpa de nuestro entorno, no es, fui yo el que lo hace. Amén. ¿Y qué pasó con David? Entonces ya vimos que David peca, ¿cierto? Hace lo malo y lo reconoce. ¿Y cuánto lo reconoce? Mire la confesión de él. Venga conmigo, Salmo 51, verso 3 y 4. Salmo 51, verso 3 y 4 en sus Biblias. Salmo 51, verso 3 y 4. ¿Ok? A ver, yo lo espero. Salmo 51, verso 3 y 4. ¿Cómo dice? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Lee usted algo ahí de que sí, pero fue que, o es culpa de tal o de cual? ¿Lee usted algo así? No, contundente y a rajatabla. Yo pequé, mi pecado, hice lo malo, así es el asunto. Eso es el arrepentimiento. La aceptación plena de mi responsabilidad,
la aceptación plena de mis equivocaciones, la aceptación plena de mis fallos, sin mirar a los lados, solo a mí. Y en el Salmo 32:5, algo semejante. Salmo 32:5, yo lo espero, tenga paciencia y tenga la bondad, búsquelo. Salmo 32:5. ¿Qué dice el Salmo 32:5? ¿Dicen amén conmigo? Amén. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Los biblistas, gente que sabe la Biblia más que nosotros, ellos dicen que esos dos salmos fueron escritos después de ese pecado que ya les he comentado de David. ¿Vale? Entonces, tiene que haber un despertar, un abrir los ojos, un entender, un volver a la realidad, un salir de la locura, que es auspiciado principalmente por la gracia de Dios, que permite cosas en nuestra vida, para que nosotros despertemos, abramos los ojos, comprendamos lo que está pasando. Pero número dos, si yo de verdad entendí eso, la prueba es que voy a confesar mi pecado delante de Dios y delante de quien tenga que confesar. Amén. Voy a contar una historia y la termino en el otro punto. En la iglesia donde yo estaba antes, pues yo trabajaba ahí, obviamente. Y cuando me echaron por revoltoso, porque yo andaba, bueno, el pastor andaba torciéndose en la doctrina y yo entonces dijo que yo era rebelde por eso. Me sacó, me echó. Y para que hacer lo que yo hacía, le tocó contratar 2 personas. Y una era una muchacha que yo conocía, una caleñita. Ya tenía hijos, pero era bonita. Y el cuerpo bonito. Después de los años, ella me llamó un día. Es que quiero contarle algo a usted. Bueno, ¿qué pasó? Cuéntame. Me dijo, es que yo era, vamos a decirlo en palabras de Soacha, la moza del pastor. Qué pena contar estas cosas, ¿no? Pero pasa. Y ya después de mucho tiempo, pues yo no me siento bien con esto y se lo conté a mi esposo. Y le dije lo que había pasado. Eso es cuando uno ha entrado en razón y dice, he hecho mal. Tengo que decir las cosas. Y se lo contó al esposo. Ya le voy a seguir la historia, pero más adelante. Así que por ahora quédese ahí con las ganas de saber qué pasó. Porque eso tiene una historia brava ahí. ¿Sí? Pero el punto es ese. Confesó. Lo dijo. Y al menos cuando me lo contó a mí, no había tipo de decir, sí, pero fue que el pastor me sedujo. Sí, pero es que ¿qué hacía? Que si no le cedía, él me quitaba el trabajo. Sí, no, nada. Fue así. Yo le dije a mi esposo lo que estaba pasando. Y el lío es que el esposo iba a la iglesia con ella. Y ya va a ver lo que pasó. Quédese ahí con el chisme, pero. Entonces, el hijo pródigo despierta. El hijo pródigo confiesa. Pero nada de esto es nada si no hace lo tercero. Y lo tercero que dice en el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre. O sea, él pensó hacer algo. Me levantaré e iré a mi padre. Pero eso no hace nada si él en realidad no se levanta para ir a su padre, que fue lo que hizo. Ese viaje, hermano, era un viaje difícil. ¿Por qué era un viaje difícil? Recuerde dónde estaba él.
¿Qué dijo? ¿Dónde estaba? ¿Se acuerdan al comienzo de la historia? En un país lejano. No estaba allí en compartir. Eso era lejos. Y ya no tenía plata para pagar un camello que lo llevara. Ahora sí, tal cual estaba, se levantó de la pocilga de los cerdos y emprendió un camino largo, difícil y tortuoso para hacer la paz con su padre. Nos vamos a dar cuenta dentro de 8 días, con el favor de Dios, que va descalzo. Y seguramente en ese viaje tuvo que mendigar o hacer trabajos esporádicos, algo para costearse de alguna manera. Días caminando, noches caminando, hambre, sed, pensar en la vergüenza de ir al mismo pueblo donde salió orgulloso y arrogante. Porque cuando una persona de verdad ha entrado en sí, ha vuelto en sí, no solo confiesa, sino que sabe que el camino de la restauración va a ser difícil, que no es fácil. Mira, hermano, nosotros los seres humanos somos gente no racional, sino muy emotiva, muy llevados de las emociones. Está comprobado que la gente toma decisiones por emoción y que después usa la razón para justificar la decisión que tomó por emoción. Pero que las decisiones en la gran mayoría de seres humanos no son decisiones racionales, son decisiones de las emociones. ¿Y por qué le digo esto? Porque a mí todavía me impresiona que hay personas que se acercan a Dios para cambiar y están esperando irracionalmente un cambio sin cruz, sin negación y sin esfuerzo de su parte. Ellos quieren que venir, sentarse, y para hacerme entender voy a usar esta expresión, y que como que por arte de magia las cosas van a ser restauradas. Pero el hijo pródigo nos muestra que la restauración tiene un precio. Cristo pagó el precio más grande de todos en la cruz, pero nosotros también tendremos que pagar un precio de seguimiento, un precio de discipulado, un precio de negación. Y cuando la gente entiende lo que hizo de verdad, está dispuesta a pagar ese precio o cualquier otro precio que le toque. No puede usted esperar, la vida me va a cambiar, todo va a ser diferente, voy a restaurarme con Dios, voy a restaurar las cosas, pensando que eso va a ser fácil y que va a ser sencillo. ¡No! Eso es un camino largo, tortuoso, que hay que andar. Pero si ha vuelto en sí, usted lo va a andar y usted lo va a caminar. ¿Y qué pasó con mi amiga? Pues el marido de mi amiga dijo así, bueno, y se fue para culto el domingo siguiente. Contado con sus palabras, esto fue lo que ella me contó. Cuando el pastor lo vio, le abrió los brazos. Qué desgraciado, ¿eh? Le abrió los brazos y le dijo, hola, Germancito. Y no voy a terminar de decir cito cuando el hermano en plena culto, en plena iglesia, ¡pum! Y allá cayó el pastor. Delante de todo el mundo. ¡Ay, poder en Cristo Jesús! A consecuencias del pecado. ¿Quién lo manda? Le clavaron la mano al pastor. No es para menos. Y después que hola, Germancito. Germancito. Y entonces ella me dice estas palabras, me dice. Y yo le conté, porque yo no podía más con lo que estaba haciendo.
Y obviamente me salí de trabajar de allá. Y me iba a ir del barrio, me dijo así. Porque yo sabía que después que todo se supiera, yo me iba a encontrar con gente de la iglesia en la calle y me iban a mirar mal, iba a haber chisme y me iban a inventar cosas y que eso iba a ser terrible para mí. Pero luego pensé, estas fueron sus palabras, digo. Luego pensé y dije, no me voy a ir. Porque si yo hice algo, tengo que estar dispuesta a aceptar las consecuencias de lo que yo hice. ¿Y sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. La gente, cuando no está arrepentida, no está dispuesta a pagar las consecuencias. Quieren el camino fácil, y eso no funciona así en la vida. Amén. Como casi todos somos familia, le voy a contar. Una de las razones por las que yo no volví por allá, ya usted sabe que le hablo, es porque encima de que había pasado lo que había pasado, me estaban poniendo condiciones para regresar. Y yo dije, encima, condiciones. Nada. No hay condiciones. Si uno acepta lo que hizo, uno acepta las consecuencias y las vive. El resto no hay nada ahí. Hay falsos arrepentimientos. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo me ve? ¿Sí me hizo bien la playa o no? Sí, me hizo bien la playa. No hubiera ido por allá, pastor, si ve. Vino salado. Querido hermano, vamos a terminar ya este asunto aquí. Diciéndole que el hijo pródigo despertó, abrió los ojos, tomó conciencia, entró en razón. Dijo, esto no puede ser más así. Sí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero ¿qué me pasa? Y eso motivado por la gracia de Dios. Y habitualmente Dios nos manda la posilga de los cerdos por su gracia, para que allá abramos los ojos y entendamos. Y por eso viene la escasez, la traición, el divorcio, la enfermedad, la depresión, la ansiedad. Todo eso son cosas que Dios permite en su gracia para que entremos en razón. Tú me necesitas. Y cuando de verdad entramos en razón, confesaremos nuestro pecado a Dios. Y lo confesaremos tal y como es, sin excusas, sin dilación. ¿Cómo es? Vamos a confesarlo. Y si es necesario lo confesaremos a otras personas también, como el hijo pródigo. Porque eso es arrepentimiento. Eso es, me duele lo que hice. Eso es, estuvo pésimo, estuvo muy mal. Me equivoqué con lo que hice. Y así se demuestra. Pero el hijo pródigo no solo hizo eso, sino que, en efecto, se levantó y retomó un camino largo, tortuoso, de regreso al Padre Celestial. Porque parte de entender mi error y mi pecado es que estoy dispuesto a asumir el camino largo de restauración, el camino tortuoso de la restauración. Estoy dispuesto a la negación, estoy dispuesto a tomar la cruz, estoy dispuesto a morir a mí mismo para hacerlo. Esa es la llave que abre la puerta. Cuando una persona hace eso, hay esperanza. La luz se abre delante de él. Desde que no haga eso, el camino seguirá como está. Pero si abre la puerta, detrás de la puerta estará el Padre con los brazos abiertos. Y es lo que veremos dentro de 8 días. ¿Qué hizo el Padre? Pero déjeme cerrar.
vino esta mañana y usted es un hijo pródigo, de esos que se fueron al país lejano. Esta es la llave. No está aquí por casualidad. Dios le trajo. Tome la llave, abre la puerta. O tal vez usted es un hijo pródigo, pero como David, que estando aquí en la casa del Padre ha resbalado. Esta época, comuniones, aniversario, todo eso lo invitan a uno y uno allá va y resbala y cae. Quién sabe qué hace por allá, pero usted no se ha ido al país lejano, usted sigue ahí, aquí. Bien, Dios no lo quiere, y si no le ha pasado, Dios no lo quiera, le vaya a pasar esta semana o la próxima o la primera semana de enero. Y si le pasa, ya sabe qué tiene que hacer. Por amor de Dios, en ese momento, abra los ojos y comprenda lo que está haciendo, lo que está pasando. Vuelva en sí, salga de su locura. En este momento, sin dilación, confiese lo que está haciendo delante de Dios. En ese momento, retome el camino de regreso al Padre. Un camino que le va a exigir negarse, tomar su cruz, morir a usted mismo. Esa es la llave. Ahora hay que usarla. Todas las veces y cada vez que seamos esos hijos pródigos, que estando en la casa del Padre, resbalamos y caemos y hacemos y decimos y pensamos cosas que no deberíamos haber hecho. Amén. Ese es el pie. Ese es el pie. Gloria a Dios por siempre. La llave que abre la puerta. No me diga que